creyentes que se dejan usar por Dios, porque hay creyentes que no se dejan usar por Dios. Habrá creyente, seguramente, que no le interesa dejarse usar por Dios. Y habrá creyente que sí le interesa. Vamos a ver una escritura en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. 2 de Timoteo, ahí lo tiene en la pantalla. Capítulo 2, en el verso 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay algunas palabras que yo encerré allí en la Biblia. Una de ellas es cuando dice, si alguno se limpia. Es importante limpiarnos en el Señor. Y luego dice que será instrumento santificado. Es importante la santidad también. Y luego dice dispuesto para toda buena obra. Es importante la disposición. Las personas pueden permitir ser usadas para propósitos viles o indignos por parte del enemigo, pero también pueden ser usadas para cosas hermosas por parte de Dios. O me dejo usar por el enemigo, aún estando en el Señor. El diablo me puede usar para dañar, para destruir, aún estando en el Señor. O me dejo usar por Dios. Una de dos. A nivel de introducción, el creyente que sinceramente quiere ser usado por Dios para cosas buenas, no puede vivir de cualquier manera. Se lo repito, el creyente que realmente está interesado, quiere ser usado por Dios para cosas buenas, no puede vivir de cualquier manera. No es que yo quiero ser usado por Dios y yo hago lo que yo quiero. Me comporto como yo quiero. Saco el carácter que yo quiero. Digo las palabras que yo quiero. Actúo como yo quiero. Hago lo que yo quiero. Existen 4 tipos de creyentes. 4 clases de creyentes, y no tenga usted ninguna duda que en alguna de esas 4 clases ahí cabe el hermano Carlos, ahí cabe la hermana Elisa, ahí cabe el pastor Manuel, ahí cabe usted también, en cualquiera de esas 4 tipos de creyentes. Y esas 4 clases del creyente son: primero, los que no aspiran a ser usados por Dios. El pastor puede estar hablando de ser usados por Dios y a mí no me interesa. Sí, de verdad no me interesa. Ok, es un tipo de creyente. El que no aspira, no tiene visión de que Dios lo use. En segundo lugar, los que quieren ser usados pero quieren vivir de cualquier manera. Ese es el tipo de creyente que era Sansón. Sansón quería ser usado por Dios en el propósito para el cual Dios lo había elegido, pero Sansón quería vivir de cualquier manera, pecando en la carne, rebelde con sus papás. Así era Sansón, pero él quería ser usado por Dios. En tercer lugar, los que están siendo usados por Dios pero descuidan su vida espiritual y emocional. Y en cuarto lugar, los que están siendo usados por Dios y cuidan su vida interior. Si usted quiere que en el proceso de servirle a Dios no pase nada malo en el futuro, cuide su vida interior. Porque si no cuidamos nuestra vida interior, tarde o temprano el mal resultado se va a dar. La pregunta: ¿cómo viven entonces los que quieren ser usados por Dios?
Si el tema que estamos predicando es creyentes que se dejan usar por Dios, la pregunta que yo tengo es: ¿cómo viven los que quieren ser usados por Dios? En primer lugar, viven llenos de fe y de obediencia. Se lo repito, los que quieren ser usados por Dios viven llenos de fe y de obediencia también. En el libro de Génesis, capítulo 7, verso 1. Luego leemos, después del 1, leemos del 4 al 7. Y después leemos el 11 al 13. Y después leemos 15 y 16. Así. Génesis 7:1. Dice 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora vamos al 4. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová, dice la escritura, le cerró la puerta al arca. Noé aparece por primera vez en la Biblia, hermanos, cuando ya tenía 500 años. Y en una época corrupta, y cuando los hombres en toda la tierra se habían entregado a la depravación moral, surge la vida de Noé brillando con justicia en medio del pecado y en medio de tanta oscuridad. La Biblia lo dice, que todo pensamiento del hombre y de la mujer era tendiente al mal. Toda la generación, todo el mundo se había pervertido, pero había un hombre que era amigo de Dios. Había un hombre que era santo, apartado del mal, y que en medio de tanto pecado que había, la vida de Noé marcaba la diferencia. A tal grado que en ese diluvio solamente 8 personas salvaron su vida. Y usted ya lo conoce: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 yernas. 8 personas. Qué tarea tan extraña e imposible humanamente, hacer un arca tan grande, a pesar de estar rodeado de incrédulos y de gente malvada que se burlaban de su trabajo, convirtiéndose en el hazmerreír del pueblo. En medio de ese ambiente, Noé mantiene su fe y Noé realiza su trabajo año tras año. Por eso le digo, los que quieren ser usados por Dios deben aprender a mantener su fe y la obediencia. ¿Por qué Noé fue usado por Dios? Porque Dios le dijo: va a llover en la tierra. Sí, años que no llovía. Es más, no había llovido en años, y Dios le dice: va a ser un diluvio tan grande que todo mundo se va a perder. Pero Noé creyó. Nadie creía. La gente del pueblo le decía: estás loco. ¿Cómo te pones a creer que va a llover? Y pasaba un mes. Ajá, Noé, y la lluvia que Dios te dijo.
pasaba otro mes, pasaba un año. Ajá, Noé, ¿y la lluvia? Estás loco. Y pasó otro año y la lluvia y nada. Y pasó otro tercer año y nada. Pero el día, el mes que Jehová había dicho, vino el diluvio. Noé, como era un hombre de fe, se puso a construir el arca a pesar de la burla y el desprecio de todo el mundo, de los vecinos que pasaban viéndolo trabajar todo el día, mañana, tarde. Estás loco, Noé, le decía. ¿Sabe qué decían? De seguro, parafraseando, Noé está quedando loco. ¿No han visto al loquito de Noé, que todos los días se pone a hacer un arca? Dice él que va a llover, que Jehová le dijo que iba a llover, y los hijos están igual a él, porque los hijos le están ayudando a hacer el arca. Por eso yo le digo que la gente que quiere ser usada por Dios vive llena de fe y de obediencia, porque son las dos virtudes que Noé manifestó: fe, porque creyó que era cierto lo que Jehová había dicho, y obediencia, porque se puso a hacer exactamente lo mismo que Dios le dijo que hiciera. Si consideramos entonces, hermanos, el ambiente, la grandeza de la obra y los años de trabajo, pocos personajes de la Biblia superan a Noé en la fe. Y déjeme decirle esto: las cosas más grandes de la vida han sido vistas por aquellos que primero creyeron. Las cosas más grandes que usted vea, no solamente, aún en lo material, las cosas que miramos nosotros, esos grandes edificios, esas grandes construcciones, la gran muralla china, el Golden Gate ahí en California, ese puente de Key West, todo eso primero fue visto por personas que lo creyeron, arquitectos que creyeron que podían hacer una obra de esa, y que seguramente en el momento que ellos lo soñaron y lo creyeron, nadie más creía. ¿Qué vas a hacer eso? Van a hacer el puente de 3 horas ahí. Lo hicieron. Las cosas más grandes de la vida han sido vistas primero por aquellos que primero lo creyeron. Nosotros es que no nos percatamos de eso, de la visión que ellos tuvieron, de sus pensamientos, de lo que ellos primero aquí en su mente vieron. Uno solo es que disfruta. Cuando va a la Torre Eiffel de Francia, en París, uno solo es que disfruta las construcciones y las cosas, pero ellos fueron gente que primero creyeron que podían hacer eso y luego se pusieron a hacerlo. Dios no puede usar a personas que les cuesta creer, creyentes que se mueven en la incredulidad. Tenemos que aprender a ser hombres de fe, mujeres de fe y obedientes también. Obedientes, ¿por qué? Porque necesitamos ser obedientes para oír las instrucciones. Noé tuvo que ser obediente para oír instrucciones. Cuando usted lee las instrucciones que Dios le dio a Noé para la torre, para el arca, es increíble. Le dio todas las medidas, el material del cual iba a hacer el arca, las medidas, la longitud, el ancho, el largo, los niveles, todito se lo dio. Él tuvo que ser un hombre obediente para poder escuchar instrucciones, prestos para hacer conforme a lo que Dios dice. Por eso necesitamos, usted y yo, una fe inquebrantable como la tenía Noé. Claro que sí. En segundo lugar, ¿cómo viven las personas que quieren ser usadas por Dios? Viven con un espíritu visionario. Los que quieren ser usados por Dios son creyentes que tienen visión. Génesis, capítulo 37, verso 5.
al 10. Primer libro de la Biblia. En el capítulo 5. Capítulo 37. En el verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sí, así era. Eso quería decir el sueño. El sueño quería decir que en un futuro su papá y su mamá y sus 10 hermanos iban a ir donde él porque estaban muriendo de hambre. Eso estaba diciendo el sueño. Pero José no lo entendía. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a tener sueños. Ni siquiera hablo de sueños como el de José, porque José tuvo sueños dormidos. Y es bien difícil que usted diga: yo quiero soñar. ¿Por qué? Porque hay quienes no tienen muchos sueños espirituales cuando están dormidos. Hay gente que Dios le habla mucho a través de los sueños. Habemos quienes casi no tenemos muchos sueños espirituales. Pero Dios quiere que aprendamos a soñar despiertos. A soñar, decir: Señor, yo sueño con servirte. Yo sueño con esto, yo sueño con lo otro. Yo sueño en este país hacer esto. Yo sueño con mi familia esto. Aprender a soñar despierto. A soñar con la obra. A soñar cosas espirituales. Hermanos, Dios usa a personas que quieren servirle. Personas que sueñan, que tienen visiones, que miran cosas, que piensan más allá del día de hoy y que anhelan ser protagonistas el día de mañana también. Dios quiere que seamos así. Dios quiere que yo sea así, que usted sea así también. Dios no puede usar, escuche esto, Dios no puede usar a los resentidos y a los vengativos, a los que se pasan desquitándose las ofensas. Es que a mí no me pueden ofender porque van a conocer quién soy yo. Es que no pueden ofender a mi mamá porque entonces yo salgo como una fiera. No, Dios no puede usar a la gente así. Dios no puede usar a los que viven criticando, los que se ponen en una posición de jueces en la vida, los que se la pasan anotando los daños recibidos y recordando las heridas del pasado. Dios no puede usarnos si nosotros somos así. Que cualquier herida, que cualquier daño, ahí vamos anotando a la gente. Julanda dijo algo malo de mí, esta otra me hizo lo otro, este otro me miró mal, el otro dijo tal cosa de mi familia, el otro también. Y al final hay gente, espero que en el Señor no sea así, pero yo conozco de personas que pasan enlistando y al final tienen una lista como de 15 personas. Pero no es el problema tener la lista. El problema es que el corazón de ellos está dañado. El corazón está amargado. Pastor, entonces ¿qué hago? Perdone cada vez que le hagan un daño. ¿Quiere vivir usted limpio de corazón y sano en su corazón? Perdone cada vez que le hagan un daño a usted o que le hagan un daño a su familia. Estamos casi terminando ya, porque recuerde que hemos dicho que la reunión tiene un horario. Hay 4 enfermedades que pueden afligir a la iglesia de hoy.
Esto lo leí hace muchos años y me gustó. 4 enfermedades que pueden afligir a la iglesia de hoy. Primero, la enfermedad del sueño. Sí, ese no está en pantalla, creo. La enfermedad del sueño. Pastor, ¿y cuál es esa? Es la iglesia que se duerme en medio de las posibilidades que tiene. Hay posibilidades, pero la iglesia se duerme. Enfermedad del sueño. Segundo, la cirrosis del dador. ¿Y esa enfermedad cuál es? Es la enfermedad del dinero de una iglesia que no practica la buena mayordomía. Y no estoy hablando de la buena mayordomía hacia la obra de Dios. Estoy hablando de la buena mayordomía en nuestra propia vida. Tenemos que aprender a ser creyentes buenos mayordomos del dinero, porque el dinero no es suyo. El dinero es de Dios. Y Dios me lo da cada semana para que yo aprenda a ser un buen administrador de lo que yo gano, de lo que yo gasto. No solamente estoy hablando en términos espirituales, estoy hablando en términos familiares y en términos personales. Necesitamos ser buenos mayordomos del dinero. En tercer lugar, el endurecimiento de las arterias. Y esa enfermedad es la enfermedad del corazón de una iglesia que pierde su compasión y que pierde la preocupación por los necesitados. Si hay una de las cosas que la pandemia nos ha mostrado, es que la iglesia tiene que aprender a ser una iglesia sensible, a ser una iglesia que se preocupa y que tiene compasión por la gente necesitada. Y nos damos cuenta que es bien fácil juzgar, es bien fácil criticar, es bien fácil abrir la boca para ver algo. A veces vemos algo, aún en las redes sociales vemos algo y la gente inmediatamente comenta abajo. Comenta cosas terribles y después se da cuenta cuál es la verdadera razón y se queda la gente avergonzada y apenada por el error que cometió. Le voy a traer en algún momento que yo predique, le voy a traer un par de ilustraciones acerca de eso y usted se va a dar cuenta y va a decir usted, al igual que mí, realmente uno no puede juzgar. Uno no puede juzgar cuando mira la actitud o la reacción o una situación en medio de la sociedad. Uno no puede juzgar porque no conoce la realidad. Solo vemos el efecto y no sabemos la realidad. Y en la cuarta enfermedad, la miopía espiritual. La miopía espiritual es la falta de visión que impide a la iglesia ver las grandes posibilidades a largo plazo en el ministerio. Mire, las posibilidades a largo plazo las podemos tener, Dios las puede dar, y si somos ciegos. Y si el guía espiritual es ciego, y si los líderes son ciegos, si padecemos de miopía espiritual, no vamos a poder ver, no vamos a poder percibir las posibilidades que Dios tiene para la obra y para la iglesia. Por eso necesitamos abrir los ojos, pero no los ojos naturales, no los ojos que tenemos, no, los ojos espirituales, para que aprendamos a ver lo que Dios mira para la iglesia. Yo no quiero ver lo que yo miro, yo no quiero ver lo que las personas miran, yo quiero ver lo que Dios mira para la obra, porque esa es la obra de Dios. Esta no es la obra mía, esta no es la obra suya, esta es la obra de Dios. Entonces, como Él es el dueño, tenemos que ver lo que Él mira para la iglesia. Así de sencillo. Es como en una empresa donde usted trabaja. Lo más importante es poder ver lo que el dueño de la empresa mira para esa empresa. Y en tercer lugar, ¿cómo viven los que quieren ser usados por Dios? Viven, en tercer lugar, viven honrando a los demás. En el libro de Éxodo le leo un pasaje muy interesante, capítulo 24, versos 12 y 13. Éxodo 24, 12 al 13. Y después nos vamos a ir al capítulo 33.
Dice Éxodo 24, 12 y 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Escuche lo que dice el versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué, ¿qué dice? Su servidor. Y Moisés subió al monte de Jehová. Moisés era el líder, y cuando Dios le llama, se levanta Moisés, pero también se levanta el servidor de Moisés. ¿Quién era? Josué. Y el 33:11, capítulo 33, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, ¿qué dice? Su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En 2 ocasiones le está diciendo que Josué, el joven Josué, era servidor de Moisés. Josué era servidor de Moisés. ¿Y Moisés era Dios? No, ¿verdad? Era un líder humano. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos creyentes se equivocan y creen que cuando dicen: mire, pastor, porque yo no le sirvo al hermano Carlos, yo le sirvo a Dios. Usted está equivocado. Yo no le sirvo a la hermana Karina, le sirvo a Dios. Usted anda perdido. Yo ando perdido cuando digo: yo no le sirvo a la hermana Patti, le sirvo a Dios. No, yo soy servidor de Patti y soy servidor de Dios. Usted es servidor de Dios y es servidor mío en algún momento. Aquí no dice que Josué era servidor de Dios nada más. Aquí dice que Josué era servidor de Moisés. Claro que servimos a los hombres. Porque si yo digo: no, yo solo soy servidor de Dios, ¡ah, qué triste! Qué tristeza la de mi cristianismo, que digo que soy servidor de Dios y no le sirvo al hermano José Reyes. Entonces, no le sirvo a Fanny, no le sirvo a Wilfredo. Es un error grave. Soy servidor de Dios espiritualmente y soy servidor de personas en la tierra. Y mire lo que dice Josué 1:6. 1:1, más bien. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, escuche, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. 3 veces lo va diciendo. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Dios le está hablando a Josué. ¿Y sabe por qué Dios levantó la vida de Josué y le permitió de que fuese como guía, como líder delante del pueblo? Porque Josué había aprendido a ser servidor de Moisés. Dios no nos va a levantar a nosotros y no nos va a usar mientras no aprendamos a ser servidor de los hombres también. Así que los que quieren ser usados por Dios viven honrando a los demás. Usted y yo no podemos honrar a Dios y deshonrar a los hombres. No, yo honro a Dios y pero deshonro a mi líder. No se puede. No hay honra. Hay honra cuando yo honro a Dios y cuando honro a los hermanos también. Hay honra cuando yo honro a Dios y honro a mis autoridades espirituales también.
los que quieren ser usados por Dios, viven honrando a los demás. Así que, amados hermanos, hay honra cuando tenemos unidad. Hay honra cuando nos servimos unos a otros. Y hay honra cuando somos leales. Hay honra en la lealtad.